¿Qué tal, jóvenes? Buen día, acá de nuevo desde Química Valdés y ahora para hablar acerca de qué, de los ejercicios de en este caso, parte de estequiometría de reactivo limitante, ¿sí? Recuerda que lo que vamos a hacer es acá aplicar la ley de proporciones definidas, que me habla de que las cantidades de reactivos y de productos en una reacción química están en una proporción fija, ¿ya? Entonces, si nosotros notamos aquí, el ejercicio 1 dice: al reaccionar 16 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno para formar agua, indique el reactivo limitante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Yo voy a considerar la reacción hidrógeno más oxígeno forma agua, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a balancear primero para saber las cantidades exactas que deben de participar, ¿sí? Si acá vemos, podría decir dos aguas, serían dos hidrógenos y sería un oxígeno, está balanceado. Entonces, ¿qué me pide a mí? ¿O qué me dice a mí? Me dice que están reaccionando 16 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno. Entonces yo debo saber cuál de estos dos es el que se consume primero. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una cantidad fija de hidrógeno y de oxígeno que reaccionan, ¿o no? Ah, sí, profe, está bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo comparación? Si nosotros hablamos de gramos, al hablar de gramos, hablamos de peso molecular. Y cada hidrógeno pesa 1, recuerde, y como son 2, aquí deberían ser 2 gramos. 2 gramitos de hidrógeno. Y aquí el coeficiente debería ser 2. Es decir, de que tengo 16 gramos, pero mi reacción mínimo necesita 2 por 2 gramos. Ah, ya, profe, ya estoy entendiendo. Lo que estoy tratando de hallar son ¿qué? Son proporciones. ¿Se acuerdan que les dije que habían proporciones definidas o no? Entonces yo estoy hallando aquí proporciones para saber si están reaccionando en una proporción semejante. Ahora, en el caso del oxígeno, cada oxígeno pesa 16, aquí dice. Como son dos oxígenos, debería ser acá 32 gramitos de oxígeno y multiplicado por su coeficiente que es 1. O sea, me dice que tengo 16, pero mi reacción necesita una vez el peso del oxígeno de atómico, o sea, una vez 32. Si nosotros resolvemos esto, 16 sobre 4 sale 4, ¿no? Y 16 sobre 32 sale que 0,5. Entonces yo me daría cuenta de que esta es la mayor y esta es la menor proporción. Entonces, como esta es la menor proporción, yo podría decir lo siguiente. Gracias a esto, yo puedo decir que el que se consume primero es el que está en menor proporción. Por ende, podría decir que este oxígeno es el reactivo limitante. ¿Está bien? Pero ¿por qué, profe? No lo entendí. Porque está en la menor proporción. Dice que esto va a ser 0,5. O sea, que solamente va a ocurrir media vez la reacción. Pero en cambio acá 16 sobre 4 es 4. Me dice que 4 veces va a ocurrir la reacción. Entonces, acá yo debo escoger el que tiene menor proporción. ¿Por qué? Porque es el que se consume al 100%. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, yo me doy cuenta que aquí mi reactivo limitante sería el oxígeno. La respuesta es la B. Profe, ¿y qué sería el hidrógeno? El reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, profe, como que más o menos, ¿no? Ah, perfecto. Poco a poco con los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cositas que son importantes en estos ejercicios. Ejercicio número 2 dice: si se lleva a cabo la síntesis de Haber, se utilizan 30 gramos de nitrógeno, perdón, de hidrógeno y 150 gramos de nitrógeno. Indicar lo incorrecto. Entonces, primero deberíamos plantear, ¿no? Planteamos la reacción es nitrógeno más hidrógeno me forma amoníaco. Entonces yo diría que aquí el balanceo es 1-3-2, ¿sí? Y ustedes pueden verificar eso luego, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué me están dando? A mí me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que de nitrógeno reacciona 150 gramos. ¿Sí? 150 gramos de nitrógeno. Y de hidrógeno reaccionan 30 gramos. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a dar cuenta que aquí debo hallar una proporción. ¿Para cuántas veces me sirve este nitrógeno y este hidrógeno? Y decimos, como dice gramos, debe ser ¿qué? Debe ser el peso, ¿ya? Debe ser el peso atómico, peso molecular.
Como no nos dan los pesos, te voy a decir yo que el hidrógeno y el hidrógeno pesa 1, el nitrógeno 14, ¿ya? Entonces, si hallamos el peso sería, como son dos nitrógenos, sería 14 por 2, sería 28 gramitos, ¿ya? Y todo esto multiplicado por 1 porque me dice que necesitas una vez 28, una vez su peso. Y por otro lado, del hidrógeno sabes que pesa 2 gramitos, ¿o no? Sí, pero necesitas ¿cuánto? 3 veces este peso. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que tenemos que acá este nitrógeno que está en esta proporción y este hidrógeno que está en esta otra proporción, debemos de comparar, ¿ya? Debemos de comparar las proporciones, ¿sí? Entonces, si vamos a comparar las proporciones, vamos a decir, ¿cuánto sale, jóvenes? 150 entre 28. 150 entre 28 es 5,35 aproximadamente, ¿ya? ¿Y cuánto sale, pues, profe? 30 entre 6. Bueno, ese es ya básico, ¿no? Sale 5. Entonces, ¿yo qué podría decir? Podría decir que de estos dos, el que esté en menor cantidad, ¿cuál es? Ah, profe, el que esté en menor cantidad es el hidrógeno. Por ende, tú podrías decirme que este hidrógeno, ¿qué es? Este hidrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque solamente va a alcanzar para 5 veces la reacción. Pero en cambio, el nitrógeno sería el reactivo en exceso. ¿Pero por qué? Porque hay para 5,35, 5,30 y tantas veces la reacción. O sea, este es el que se consume y este sobra. Entonces, este se consume al 100% y este produce sobrante, ¿ya? Entonces, leamos, dice. Primero, el hidrógeno es el reactivo limitante. Verdadero. Dice, indica lo incorrecto. Segundo, se producen 170 gramos de amoníaco. Ah, me está preguntando cuánto se produce. Entonces, yo hago una pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan que en estequiometría podríamos hacer un planteamiento, ¿no? Claro, sí. El planteamiento, ¿cuál era? ¿Cuántos gramos de amoníaco, me está pidiendo eso, ¿no? Se producen a partir de qué? De mi reactivo limitante, que son los 30 gramos de hidrógeno. No vas a tomar el nitrógeno, ¿por qué? Porque el nitrógeno te va a dar una cantidad no inexacta, sino te va a dar una cantidad irreal. ¿Por qué? Porque se supone que acá el hidrógeno se consume y al consumirse, entonces ya no va a ocurrir la reacción, por más que haya nitrógeno. Entonces eso es lo importante, que el reactivo limitante sea el que se tome en cuenta. Ahora, gramos arriba sería su peso. Sabemos que el amoníaco pesa 17, 14 del nitrógeno y 1 de cada hidrógeno, 17. Y del hidrógeno pesaría 2 gramitos. Y lo multiplicamos por su coeficiente. Del amoníaco es 2 y del hidrógeno es 3. ¿O no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despejar aquí cuánto me sale X, ¿no? ¿Cuánto me saldría X? A ver, ustedes acá. 2 y 2 se van, ¿sí? Recuerda que esto era así, ¿no? Raya igual raya, ¿no? Entonces 2 y 2 se van, 3 y me queda 10 y sale 170. Me salen 170 gramos de amoníaco que se han producido. ¿Ya? 170 gramos de amoníaco producido. ¿Y aquí qué dice? Se producen 160 gramos de amoníaco verdadero, ¿o no? ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? Al final se recogen 180 gramos de sustancias. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cuánto colocaste al inicio? 150 de nitrógeno y 30 de hidrógeno. ¿Cuánto hay? 180. Entonces, sea que reaccionen o no, al final vas a recoger 180. Así que eso es que verdadero. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero de estos 180, ¿cuánto es amoníaco? 170. Entonces, ¿qué sería esos 10 gramitos? El reactivo en exceso. Entonces, yo voy a decir acá, entonces, 180, ¿qué es? El total, ¿o no? ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? A 170, que es lo que ha reaccionado, o sea, lo que se ha producido, ¿sí? El producto, más ¿qué cosa? Más el sobrante. ¿Y cuánto sería el sobrante? 10, ¿o no? Pero ¿qué es el sobrante? El reactivo en exceso. ¿Y qué es? El nitrógeno. ¿Estamos bien? Ya está. Quedan sin reaccionar 140 gramos de nitrógeno.
Pregunta, ¿quedan sin reaccionar 140? No, quedan sin reaccionar 10 gramos. Aquí sí que sería esto falso. Y la última, el nitrógeno es el reactivo en exceso, eso es verdadero. Así que la respuesta es la D. ¿Estamos bien? Ya está. Bonito, ¿no? Ya tenemos segundo ejercicio. Tercer ejercicio. ¿Qué dice? ¿Cuántos litros de oxígeno se requieren para la combustión completa de 20 gramos de metano en condiciones normales? Bueno, este no es de reactivo limitante, pero vamos a hacerlo, ¿no? Se me ha pasado de la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir la reacción de combustión de este butano, ¿ya? Sería C4H10. No es reactivo limitante por si acaso, ¿ya? Se me ha ido. Entonces, butano más oxígeno que produce CO2 más agua. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos de balancear, ¿ya? Yo te aconsejo que cuando son pares, utilices el doble de carbonos, ¿ya? Perdón, el doble acá. Entonces, el doble del compuesto que va a combustionar. Y dices 2 por 4, 8 carbonos, 8 carbonos. Y ahora hidrógenos hay 20. Entonces, aquí colocarías 10 para que sean 20. Y oxígenos 2 por 8, 16. 16 y acá hay 10. Serían 26, así que sería acá 13. ¿Ves? Ya está. Ahora, ¿qué me dice la pregunta? Me dice, lee, ¿cuántos litros de oxígeno? ¿Qué hago? Coloco cuántos litros de oxígeno, ¿sí? Se requiere para la combustión completa de 20 gramos de butano. Se requieren para la combustión completa de ¿qué? De 20 gramos de butano. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir acá, como ya tengo la referencia, litros arriba, que debería ir abajo, 22,4. ¿Pero por qué? Porque dice condiciones normales. Y el volumen a condiciones normales sería que 22,4 litros de oxígeno. Y acá gramos sería el peso molecular. Entonces vamos a hallar el peso molecular del carbono 4, hidrógeno 10, es decir, el butano, que sería el peso de 4 carbonos más el peso de 10 hidrógenos, y como cada carbono es 12, sería 4 por 12, 48, más cada hidrógeno 1 serían 10. Así que el peso sería 58. ¿Estamos bien? Entonces aquí que debería colocar 58 gramos de butano. Y ahora sus coeficientes. El coeficiente del oxígeno es 13 y el coeficiente del butano es 2. ¿Y qué haces? Dices raya igual raya y te quedan dos fracciones. Ahora pasa a despejar. Entonces, ¿cuánto me va a salir X? ¿No? X me debe salir, ¿cuánto? 13 por 22,4, ¿sí? Por 22,4 por 20, ¿sí? Y todo eso entre, ¿cuánto? 2 por 58. Ahí está. ¿Y cuánto nos va a salir eso? 50,2. Entonces la respuesta sería 50,2 litros de oxígeno. ¿Ya? No es de reactivo limitante, pero para recordar, pues, ¿no? Para recordar lo que ya habíamos trabajado. ¿Sí? Entonces ya está. ¿Ya? Ahora vamos a otro ejercicio de reactivo limitante. ¿Cuál sería el otro? Pero, profe, ¿sabe que en la otra clase usted le puso unas partecitas que me hacían acordar lo que debe colocarse? Ya, perfecto, vamos a colocarlo. Ya está. Entonces, ahora el ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? Se tiene 300 gramos de una muestra de aleación que contiene plata, la cual necesita 252 gramos de ácido nítrico para la reacción total de la misma. Determine la pureza de la muestra a partir de la reacción, ¿ya? Entonces, me dice de que tenemos una muestra de aleación que contiene plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a colocar la reacción. ¿Estamos bien? Vamos a eliminar más bien esta línea. Ya está, vamos a colocar la reacción. ¿Qué me dice la reacción? La reacción me dice plata más ácido nítrico produce el nitrato de plata más el dióxido de nitrógeno y el agüita. ¿Ya? Entonces hay que balancear esta reacción, ¿no? ¿Sí? Hay que balancear esta reacción. Si balanceamos esta reacción, podríamos decir que la plata va de 0 a más 1, ¿no? Ya, entonces hay 1, ¿sí? Y el nitrógeno va de, en este caso, de más 5 a más 4. Entonces es 1, 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a considerar que es una plata, ¿sí? Pero ahora acá hay dos nitrógenos, entonces aquí sería 1 y 2 nitrógenos. Hidrógenos habrían 2 y aquí están 2.
y oxígenos acá hay 2 por 3, 6, y acá hay 3 más 2 más 1, 6. O sea que los coeficientes serían los que están acá, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice? Me están dando, por un lado, 300 gramos de una muestra, 300 gramos de una muestra que tiene, ¿qué? Plata. Y me dice que tiene 252 gramos de, ¿qué? 252 gramos de, ¿qué? De ácido nítrico. Para la reacción total. Determine la pureza de la muestra, ¿o no? ¿Sí? Pero aquí, este ejercicio parece reactivo limitante, pero en sí es un ejercicio donde no hay que confundir, porque cuando se habla de reactivo limitante es porque nos dan dos datos de reactivos. Entonces uno dice, ah, me dan dos datos de reactivos y ya es reactivo limitante. Sí, pero el problema es que acá la pregunta no es cuál es el reactivo limitante. La pregunta es cuál es la pureza. O sea, una de las dos está en exceso, pero ¿cuánto en exceso? Eso me está preguntando, o sea, ¿qué pureza tiene? ¿Estamos o no? Entonces, profe, ¿qué hago aquí en estos casos? Tienes dos datos de reactivos, pero los igualas. Y dices, tengo 300 gramos, ¿sí? Tengo 300 gramos acá. Sí, tengo 300 gramitos de ¿qué? De un mineral que contiene plata, ¿ya? Y tengo 252 gramitos de ácido nítrico. Que de hecho, no, o sea, no sé si reaccionan ambos al 100%, ¿no? Es más, probablemente uno me vaya a sobrar. Entonces yo digo, ¿cuál de estos me va a sobrar? Quizás sea la plata, ¿por qué? O cuál de estos quizá se va a consumir, quizás sea la plata, ¿por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que dice que yo voy a determinar la pureza de la muestra, o sea que de esta plata, no todos los 300 gramos son plata, solamente que un X%. Y eso tenemos que determinar. Y ahora, ¿qué decimos? Lo de siempre, gramos arriba, cuando dice gramos, ¿qué es? Peso atómico o peso molecular. En este caso es peso atómico y la plata me dice que pesa 108 gramos. Y en el caso del ácido nítrico tendríamos que hallar el peso molecular. Si hallamos el peso molecular del ácido nítrico, sería 1 del hidrógeno más 14 del nitrógeno más 16 por 3, 48 del oxígeno, y esto me sale 63 gramos. Entonces aquí yo colocaría 63 gramos de ácido nítrico. Pero ahora me faltan los coeficientes. De la plata es 1 y del ácido nítrico es ¿cuánto? 2. Entonces, ¿de qué me doy cuenta aquí? Que este es un ejercicio sencillo, ¿sí? Donde estamos mezclando un poco de rendimiento y pureza, y dándote el consejo de que no siempre que me dan dos datos es reactivo limitante. Entonces vamos a hallar esto, sale 108 por 252. ¿Estamos bien? Y todo esto lo vamos a dividir entre esto que pasa dividiendo, ¿no? Entre 2 por 63 por 300. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me va a salir? Esto me va a salir x es igual a 0,72. Pero este 0,72, ¿qué representa? El 72%. Por ende, la respuesta sería el 72%. Parecía de reactivo limitante, pero no es. ¿Por qué parecía? Porque me están dando dos datos de reactivos. ¿Por qué no es? Porque la pregunta es ¿cuál es la pureza? Así que era una falsa alarma. ¿Estamos bien? Sigamos. Ahora vamos al ejercicio 6, ¿ya? Vamos a hacer exactamente los que ahora tengan que ver con reactivo limitante. Dice, ¿qué peso de agua se formará al reaccionar 32 gramos de hidrógeno con 256 gramos de oxígeno? ¿Ya? Entonces lo voy a balancear acá directamente para que sea más rápido. Acá el balance sería 2, 1, 2, ¿ya? Y aquí sí me doy cuenta que es reactivo limitante. ¿Por qué? Porque hay 32 gramos de hidrógeno y 256 gramos de oxígeno, y me pregunta cuánto de agua se forma. Necesito saber cuál de los dos datos utilizo. Entonces, en el primer caso me están dando 32 gramos de hidrógeno, y en el segundo caso me están dando 256 gramos de oxígeno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hallar la proporción. ¿Y cómo hacemos eso? Lo dividimos. Como dice gramos, que es peso atómico, peso molecular, en este caso el hidrógeno sería 2 gramitos, ¿no? Y multiplicado por su coeficiente, que del hidrógeno es 2, ¿ya? Y acá me dice gramos, sería que su peso sería 32 gramos de oxígeno, porque son dos oxígenos, ¿no?
pero esto multiplicado por ¿cuánto? Por 1, porque el coeficiente del oxígeno es 1, como dice acá. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hallar cuál de estos dos es menor. Entonces 32 entre 4 es 8, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Y cuánto es 256 entre 32? También es 8. Entonces estos no salen como iguales, semejantes. Entonces yo diría que ambos se consumen al 100%. Y si ambos se consumen al 100%, no hay en sí un reactivo limitante. ¿Estamos bien? Sí, y nos puede salir igual en algún ejercicio, sí. ¿Para qué nos ayuda eso? Para decir que cualquiera de los dos datos sirve. Ahora vamos a la pregunta. Dice, ¿qué masa de agua? ¿Cuántos gramos de agüita se van a formar a partir de qué? Si quiero yo tomo los 32 gramos de hidrógeno. A partir de los 32 gramos de hidrógeno. No hay problema porque hemos hallado que los dos son reactivo limitante y por ende cualquiera de los dos datos se puede usar. Ahora, gramos de agua. ¿El agua cuánto pesa? 18. ¿Por qué pesa 18, profe? Porque tiene dos hidrógenos, ahí hay dos, más el oxígeno 16, suma 18. Y acá el hidrógeno sería 2 gramitos. Pero ¿qué me falta? Me faltan los coeficientes. Del agua es 2 y del hidrógeno también es 2. Y ahora, ¿qué hago? Pongo aquí raya igual raya, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de despejar. ¿Cuánto me va a salir, por favor? X, este 2 por 18 sube multiplicando, recuerda, ¿no? Sí, pero 32 sobre 4 es que 8, ¿o no? ¿Sí, no? Entonces saldría 16 por 18, básicamente. Y eso me sale 288 gramitos de agua. Entonces, esa es la cantidad que me va a salir. ¿Y hay respuesta? Sí, la veo. Entonces, ¿cuál es el consejo en este caso? Que cuando sea un ejercicio donde las proporciones, porque estos se llaman proporciones, me salgan iguales, ambos son reactivo limitante y cualquiera de los dos datos se puede utilizar, va a salirte siempre la misma respuesta. Sigamos. Ejercicio número 7. Indique el reactivo en exceso y la cantidad sobrante al reaccionar 24 gramos de hidrógeno con 284 gramos de cloro. Entonces, aquí vamos a balancear la reacción de frente. Es 1, 1, 2, ¿ya? ¿Y qué me están dando? Primero me dicen 24 gramos de hidrógeno. Coloco acá 24 gramos de hidrógeno y por otro lado 284 gramos de cloro. 284 gramos de ¿qué? De cloro. ¿Estamos bien? Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar las proporciones. ¿Cómo hallo las proporciones? Como dice gramos, que va peso, ¿no? Que sería 2 gramitos, porque cada hidrógeno pesa 1, así que son 2, es 2 gramitos, ¿sí? Ahora, en el caso del cloro es 35.5, pero como son dos cloros, sería 71 gramos. Pero profe antes ponía mol, es que dice, es que si para que pongas un mol tiene que decir acá mol. Pero como dice gramo es por eso que usas esto. ¿Está bien? Ah, ya. Ahora, coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 2. Miento, miento. Es 1. Y del cloro, ¿cuánto es? También es 1. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que dividir. 284 entre 71 es 4. Esto sale 4. Pero 24 entre 2 sale 12. Entonces, ¿qué debería yo entender? Que de este hidrógeno y de este cloro, el que es menor es el cloro. Entonces yo diría que el cloro, ¿qué es? El cloro es mi reactivo limitante. Por ende, este dato es el que me sirve. Este dato es falso o al menos difícil de comprender. ¿Por qué? Porque va a sobrar. Ahora, ¿qué me dice? Indique el reactivo en exceso. Entonces, si el limitante es el cloro, ¿qué entendería del hidrógeno? Que el hidrógeno es el reactivo en qué? En exceso, ¿sí o no? Ah, correcto. Entonces, si yo entiendo que este es el reactivo en exceso, debería decir entonces que descarto las que tengan cloro, ¿o no? Pero ahora me pide qué cosa, me pide cuánto sobra. Entonces, para saber cuánto sobra, yo que debo de hallar cuánto reacciona. Entonces me hago la pregunta. ¿Cuántos gramos del hidrógeno que están en exceso realmente reaccionan con los 284 gramos de cloro? Realmente pues reaccionan. ¿Cuánto, no?
Y yo digo acá, entonces gramos arriba, que debería ir abajo, peso atómico, peso molecular, que serían 2 gramitos de hidrógeno, y acá 71 gramitos de cloro, porque es también gramos, y sus coeficientes del hidrógeno es 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y el coeficiente del cloro, ¿cuánto es? También es 1. Entonces, ¿cuánto me va a salir? Esto me sale, si divides, porque se divide así, esto pasa multiplicando, y no. Y te queda 71 queda 4 por 2, 8. Profe, ¿y cómo lo he hecho tan rápido? Bueno, en realidad solamente hay que tratar de llevar los cálculos, ¿no? Entonces, 8 gramos de hidrógeno reaccionan. No te dejes engañar. Dice 8 gramos reaccionan. ¿Estamos o no? Y la pregunta es, si 8 gramos reaccionan, entonces, ¿cuántos sobran? ¿Cuántos no reaccionan? ¿Cuánto había? 24. Menos, ¿cuánto reacciona? 8. Entonces sería 16 gramos de hidrógeno que no reaccionan. Por ende, la respuesta es la D. Ten mucho cuidado. ¿Estamos bien? Ya está. Y ya hicimos el ejercicio número 7 de reactivo limitante. Ahora sigamos. El ejercicio número, está cargando, 8. Dice, ¿cuántas moles de agua se formarán a partir de 6 moles de oxígeno y 4 moles de hidrógeno? Ya está. ¿Qué hago entonces? Balanceo. Sería 2, 1, 2. ¿Sí? Por si acaso. ¿Ya? Si no verificas tú luego. ¿Y qué datos me dan? 6 moles de oxígeno y 4 moles de hidrógeno. Y yo coloco eso. 6 moles de oxígeno y 4 moles de hidrógeno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Voy a decir que cuando dice moles, ¿yo qué coloco? Un mol. Entonces yo voy a colocar acá un mol de oxígeno y aquí también voy a colocar un mol de hidrógeno, porque dice moles. Pero ¿qué me falta? El coeficiente estequiométrico. Y ahí es donde verifico. El oxígeno, su coeficiente es 1. Pero del hidrógeno, su coeficiente, ¿cuánto es? 2. Profe, pero no puedo igualar. Correcto. Tenemos que hallar la proporción. Entonces hallemos la proporción. Entonces si hallamos la proporción, esto sale 6 y esto sale 2. Entonces, ¿cuál es el menor? El hidrógeno. Por ende, yo podría decir que el hidrógeno, ¿qué es? El reactivo limitante. Por ende es el dato que te sirve, ¿ya? Ahora, ¿qué me pregunta? ¿Cuántas moles de agua? Entonces yo digo acá, ¿cuántas moles de agua realmente se formarán a partir de qué? De los 4 moles de hidrógeno. ¿Ya? Ahí está, estoy haciendo esa pregunta o no. Y ahora decimos, moles arriba, que debe ir abajo, un mol. ¿Por qué? Porque así es en cuando diga moles, aquí está. Y moles arriba, un mol. Pero ¿qué me falta? El coeficiente estequiométrico. Del agua, ¿cuánto es? 2. Y del hidrógeno, ¿cuánto es? También es 2, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué hago? Despejo, ¿no? Sí, y digo acá. ¿Cuánto sería X? 2 y 2 se van. X me sale 4. 4 moles de qué? De agüita. O sea que la respuesta sería que se forman 4 moles de qué? De agua. Así que la respuesta, ¿cuál es? La A. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice determinar el peso de agua que se forma al reaccionar 80 gramos de metano con 8 moles de oxígeno. Y me dan la reacción que aquí está. Entonces el balance es 1, 2, 1, 2, el cual ustedes pueden verificar. ¿Sí? Y yo qué hago, digo, reaccionan 80 gramos de metano. Entonces yo qué hago, coloco acá 80 gramos de metano, 80 gramos de CH4 y 8 moles de oxígeno. Y aquí coloco 8 moles de oxígeno. Si se dan cuenta, me están dando dos datos de reactivos. Y como me dan dos datos de reactivos, eso es reactivo limitante. ¿Y qué debo decir? Debo decir lo siguiente. Gramos arriba sería peso molecular abajo, que en este caso sería 16 gramos. ¿Estamos bien? Moles arriba sería abajo un mol. Pero ¿qué me falta? Me falta el balanceo, ¿o no? O sea, los coeficientes. ¿Y qué coeficiente acompaña el metano? 1. ¿Y qué coeficiente acompaña el oxígeno? 2. Entonces, ¿de qué voy a hacer? Me voy a dar cuenta que 80 entre 16. ¿Cuánto es 80 entre 16? 80 entre 16 es 5. Y 8 entre 2 es 4. Entonces, ¿yo qué entiendo? Que este es el menor.
Por ende, diría que el reactivo limitante, si es que hay algún reactivo limitante, es el oxígeno. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué me pide? Me pide que yo diga qué peso de agua. Entonces yo escribo acá, ¿cuántos gramos de agüita se pueden producir a partir de mi reactivo limitante, que son los 8 moles de oxígeno? ¿Y qué hacemos? Planteamos, ¿sí? Planteamos y decimos gramos arriba sería su peso, que sería 18, porque el agua pesa 18, saben ustedes, 16 del oxígeno y uno cada hidrógeno. Y acá dirías un mol de oxígeno. ¿Y qué me faltan? Los coeficientes. Del oxígeno es 2 y del agua también es 2. Ah, correcto. ¿Y cuánto me va a salir esto, no? 2 y 2 se van y me va a salir 18 por 8, ¿o no? ¿Y esto cuánto es? 144. 144 gramos de ¿qué? De agua. Entonces yo debo entender eso, ¿no? Que se forman 144 gramos de agua, ¿ven? Entonces es el mismo molde, siempre es hacer así en reactivo limitante, claro está, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice, ¿cuántas moles de amoníaco se formarán a partir de 4 moles de nitrógeno con 36 gramos de hidrógeno? De nuevo, hago el balanceo es 1, 3, 2. Y decimos, ¿cuántas moles de amoníaco? ¿Cuántas moles de amoníaco? Se formarán a partir de 4 moles de nitrógeno. 4 moles de nitrógeno. Pero 36 gramos de hidrógeno. Ah, ¿ves? Es reactivo limitante. Clarito, porque no sé cuál de los dos datos voy a utilizar. Entonces, ¿qué hago? Tomo acá 4 moles de nitrógeno y 36 gramos de hidrógeno. ¿Se dieron cuenta por qué me quedé así? ¿Por qué? Porque se supone que estaba resolviendo el ejercicio, pero ahora me puse en la duda cuál de los dos datos uso. Eso es una buena manera de entender que esto es reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Y qué decimos? Moles arriba es un mol abajo. ¿Sí? Ahora gramos arriba es peso atómico, peso molecular, que en este caso el hidrógeno pesa 2 gramitos. Y ahora que decimos coeficientes. Del nitrógeno su coeficiente es 1, del hidrógeno su coeficiente ¿cuánto es? 3. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar. Esto sale 4, pero esto ¿cuánto sale? 6. Entonces el menor es este. Por ende, yo diría que el nitrógeno, ¿qué es? El reactivo limitante. Este es el reactivo limitante. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué hago? Con eso puedo responder recién. ¿Cuántas moles de amoníaco? ¿Cuántas moles de amoníaco se producen a partir de mi reactivo limitante? Que son los 4 moles de nitrógeno. ¿Ves? Ya está. Al inicio no sabía cuál dato usar, pero ahora qué, como he hallado reactivo limitante, ya sé qué dato debo usar. Y ahora decimos moles arriba es un mol abajo. Moles arriba es un mol abajo. Y ahora qué decimos, coeficiente del amoníaco es 2, coeficiente del nitrógeno es 1. ¿Y cuánto me va a salir esto, profe? Bueno, está fácil, ¿no? 100 raya igual raya, 2 por 4, 8. 8 moles de amoníaco. Profe, ¿se podía hacer pensando también al ojo? Sí, no hay problema. La cosa es que yo estoy enseñándote el método. ¿Estamos bien? El método, al menos el método que yo aplico. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué nos dice el ejercicio número 11? ¿Cuántas moles de tricloruro de aluminio se obtendrán al reaccionar 3 moles de ácido clorhídrico con 108 gramos de aluminio, si la eficiencia de reacción es del 50%? Fíjense que a mí me dice cuánto producto, pero para eso que me dan 3 moles de ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico qué es? Es uno de los reactivos. ¿Cómo sabe que es uno de los reactivos? Por sencillo, porque está antes de la flecha. Y 108 gramos de aluminio. Y si te das cuenta, el aluminio también es el reactivo, ¿o no? Ah, bien. Entonces primero hallemos cuál de estos dos es ¿cómo se dice? El reactivo limitante. Y decimos lo siguiente. Cuando dices moles, abajo ¿qué va? Un mol. Colocas acá un mol. Cuando dices gramos, ¿qué va? El peso atómico. Y el peso atómico, ¿cuánto dice que es del aluminio? 27.
Y ahora el coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto me han dicho del ácido clorhídrico? Es 6. ¿Y cuánto es el coeficiente del aluminio? Es 2. ¿O no? Entonces, si se dan cuenta, 3 entre 6 es 0.5. Esto sale 0,5. Pero ¿cuánto es 108 entre cuánto? 108 entre 27 por 2. ¿Cuánto sería eso? 54. ¿O no? Sí, ¿no? Entonces me sale 108 sobre 54. Sería 2. ¿Y este cuánto me sale? 0,5. Entonces yo me doy cuenta que el menor es este. Y es más, ni siquiera debería sacar esto porque 27 por 2, 54. 108 entre 54 de hecho es más de 1. Pero 3 entre 6, ¿qué es? Menos de 1. Por ende yo diría que este ácido clorhídrico, ¿qué es? Reactivo limitante. Y ahora, ¿qué hacemos? Respondemos, ¿no? ¿Cuántas moles de tricloruro de aluminio? ¿Cuántas moles de tricloruro de aluminio se obtendrá al reaccionar el reactivo limitante? Que son 3 moles de ácido clorhídrico. Profe, ¿qué tal si me hubiera salido el reactivo limitante del aluminio? Entonces usabas este dato. Ah, ya. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos, moles arriba, ¿qué va? Un mol abajo. ¿O no? Ah, sí. Y moles arriba, ¿qué va? Un mol abajo. Y ahora compruebo coeficientes estequiométricos del tricloruro de aluminio es 2. Coeficiente del ácido clorhídrico es 6. ¿Y cuánto me va a salir esto? 1, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? 3 por 2, 6. Entre 6, ¿cuánto me sale? 1. Profe, pero ¿sabe qué? Le falta la eficiencia. Ah, correcto. Esta eficiencia. Entonces, la eficiencia te dije pertenece a reactivos. Y de estos dos, ¿cuál es el reactivo? ¿El ácido clorhídrico o el aluminio? Profe, el ácido clorhídrico. O sea que aquí debes colocar por 0,5, que es cuánto. Es el rendimiento, ¿o no? ¿Sí, no? Entonces me va a salir cuánto. 2 por 3, 6. Entre 6, 1. ¿O no? ¿Sí? Pero ¿qué me va a quedar? Por 0,5. O sea que X me sale 0,5 moles de tricloruro de aluminio. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? Que en este caso sería 0,5. La C. ¿Estamos bien? Ya está. Aquí está. Dice 12. ¿Qué peso de hidróxido de sodio se forma al reaccionar 230 gramos de sodio con 12 moles de agua si la eficiencia de reacción es del 70%? Profe, está mezclado. Tranquilos, no tengamos miedo. Primero me dan dos datos, 230 gramos de sodio y 12 moles de agua y ambos son reactivos. De hecho es reactivo limitante. Entonces colocamos acá 230 gramos de sodio y por otro lado 12 moles de agua. Primero necesitamos hallar cuál es el reactivo limitante. Profe, pero el rendimiento, todavía no nos preocupemos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos acá, aquí dice gramos, que debería ir abajo su peso, porque gramos es peso, ¿sí o no? Y el peso me dice que es 23 gramos de sodio. Ah, ¿ves? Y moles que es un mol, porque aquí dice, ¿o no? Ah, sí, profe, estamos bien. Y coeficiente del sodio, ¿cuánto es? Del sodio es 2 y del agua es también 2, ¿o no? Y ahora hay que hallar cuánto sale. Acá 23, me queda aquí 10 sobre 2, esto sale 5. Y acá 2 entre 2, esto sale 6. ¿Cuál es el menor? Obviamente el 5. Entonces, ¿qué dirías? Que el sodio, que es el que está en menor cantidad, sería ¿qué? Sería tu reactivo limitante. Una vez que ya sabes cuál es tu reactivo limitante, recién trabajas el ejercicio. ¿Qué peso de hidróxido de sodio? Entonces, ¿qué le coloco acá? ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio? Ya, me dice, se forman al reaccionar esto. Se forman al reaccionar 230 gramos de ¿qué? De sodio. Ah, sí. ¿Por qué? Porque ese es el reactivo limitante. ¿Ya? Y luego, ¿qué me dice? Me dice si el rendimiento o eficiencia de la reacción, ¿de cuánto es? Es del 70%. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ese 70% ¿a qué? Al reactivo.
porque dice si el rendimiento o eficiencia era para reactivos, yo te di ese consejo. Entonces este es el reactivo del sodio porque está antes de la flecha. Entonces aquí lo multiplicas esto por 0,7. Y ahora seguimos. ¿Qué decimos acá? Decimos gramos arriba su peso. Sodio 23, oxígeno 16, hidrógeno 1. ¿Cuánto suma? 40, ¿no? Sí, 40, ¿no? 40 gramos entonces de hidróxido de sodio. ¿Ya? Y en el caso de acá del sodio, dice gramos, también sería su peso. 23 gramos. Y ahora, ¿qué hago? Digo, coeficiente del sodio es 2. Y coeficiente del hidróxido de sodio es 2, perdón. Y del sodio también es 2. ¿Y cuánto me va a salir acá? X me va a salir 2 y 2 se van, ¿o no? ¿Sí, no? Entonces esto me va a salir 280 gramos. 280 gramos de ¿qué? De hidróxido de sodio, ¿o no? ¿Sí? Y yo busco la respuesta y aquí es la A. ¿Estamos bien? Ya. 13. Para obtener el bicarbonato de sodio, la reacción es la siguiente. ¿Ya? Si se utilizan 372 gramos de ácido carbónico y 115 gramos de sodio, obteniéndose solo 402 gramos de bicarbonato, entonces se determina el rendimiento de la reacción. Ya bueno, nos dan 3 datos, profe. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por pasos. Primero el reactivo limitante. Entonces, este es el ácido carbónico y este es el sodio, ¿no? Los reactivos. Entonces, aquí tengo el ácido carbónico y aquí el sodio. Entonces, ¿qué hago? Primero, hallamos las proporciones y decimos 372 gramos de ácido carbónico, que es H2CO3, por un lado. Y por otro lado, decimos los 115 gramos de ¿qué? De sodio. ¿Y qué vamos a hallar? Las proporciones. Entonces, hallamos las proporciones para saber cuál es mayor, cuál es menor. Simple. ¿Y qué decimos? Cuando dice gramos, que es su peso molecular. ¿Y cuánto sería o cuál sería el peso molecular del ácido carbónico que es H2CO3? Sería 2 del hidrógeno, 12 del carbono, más 16 por 3 del oxígeno, 48. ¿Y esto cuánto me sale? 62. Entonces dice gramos arriba, abajo deberían ir 62 gramos de ácido carbónico. Y acá gramos arriba, 23 gramos, que sería el peso del sodio, porque cuando dice gramos es eso. Ah, bien, profe. Y el coeficiente tendríamos que balancear, pero a ver, vamos a ver si está balanceado. ¿Está balanceado? Parece que no, ¿verdad? Entonces, como parece que no está balanceado, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos colocar dos acá, 2 acá. Entonces, dos sodios, 2 carbonos, hidrógenos acá hay 4, acá hay 2, aquí sería 1. Ah, ya está balanceado. Coeficiente del ácido carbónico es 2. Coeficiente del sodio es también que 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que resolver esto, ¿no? Y decimos, ¿cuánto es 372 entre 62 por 2 o no? Claro, profe, está bien. Y esto me va a salir, ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Mentira. Entonces, ¿cuánto va a salir esto? Va a salir 3. ¿Y cuánto va a salir entonces 115 entre qué? Entre 2 por 23, o sea 46. Y esto me sale ¿cuánto? 2,5. Entonces cuando yo analizo de esto, el menor es 2,5. Entonces yo diría que este es el reactivo limitante. Una vez que este es el reactivo limitante, entonces ¿qué haces? ¿Descartaste qué? Descartaste el ácido carbónico. No sirve. Y ahora tenemos dos datos. Entonces, ¿qué decimos? Simple, decimos 115 gramos de sodio, que es mi reactivo limitante, ¿sí? Me producen 402 gramos de este bicarbonato. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Qué, profe? Vamos a decir gramos arriba, que sería su peso molecular. ¿Y cuánto sería su peso molecular o su peso atómico? Del sodio es 23, profe. Ya está. ¿Y del carbonato de sodio cuánto es? Sería 23 más 1, 24. 24 más esto suma 60 porque es 12 más 48, 60. Sería 84.
84 gramitos de carbonato de sodio. Y si no, ustedes pueden verificar ustedes ahí en sus casitas. Y ahora el sodio, coeficiente estequiométrico es 2. Y del bicarbonato también su coeficiente estequiométrico es 2. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos de hacer? Despejar, ¿no? ¿Sí? Pero, profe, no hay la incógnita. Sí hay la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? De que dice cuál es el rendimiento. Y el rendimiento le pertenece a reactivos. ¿Y cuál es reactivo el que está antes de la flecha? ¿Y cuál es el sodio? Así que aquí estaría el X%. Ah, ya, profe, pensé que se había olvidado. No, hay que entender que como estás buscando la X, ahí está la X. ¿Y qué haces ahora? Tienes que despejar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vas a asumir que es así. Raya igual raya, ¿o no? Entonces te va a quedar 2 por 23 por 402, ¿o no? 2 por 23 por 402 y eso entre 115 por 2 por 84, ¿o no? Ah, sí, 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 perfecto. ¿Y esto cuánto te va a salir? Te va a salir 0,95. 0,957. Y esto es como que, como un 95,7%. ¿Sí? Y hay respuesta, claro. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es la C. ¿Estamos bien? Y hasta ahí que hemos hecho, jóvenes, hemos resuelto varios ejercicios de qué? De reactivo limitante y también de rendimiento y pureza. Nos vemos en una próxima clase. Chao.